trombocitopénicas y trombocitopáticas. Y vamos a ver también un pantallazo general de hemostasia para que ustedes puedan entender cómo se influye la púrpura dentro del trastorno de la hemostasia, o sea, cuáles son las fases que afectan y qué es lo que hay que estudiar. Y también yo creo que ustedes vieron algo de en la última clase de hemostasia y trastornos de la coagulación, ¿no es cierto? Pero entonces vamos a volver a hacer un repasito porque eso nunca está de más de lo que es la coagulación en general, que es un tema que en fisiología lo están viendo, yo creo que lo ven en el segundo año, en el tercer año, y después no lo vuelven a ver, es un tema bastante denso, y hay cosas nuevas con respecto a la fisiología de la coagulación. Entonces, lo vamos a encarar como parte del trastorno de la hemostasia y después vamos a ir definiendo las dos o tres patologías más prevalentes y que caracterizan más, porque la lista de púrpuras es inmensa, la cantidad de factores o de enfermedades que pueden producir púrpuras son muy extensas para poder tratarlas de a una. Entonces vamos a tomar como prototipo de una púrpura vascular y un prototipo de una púrpura trombocitopénica, ¿sí? Para que ustedes puedan hacer el diagnóstico diferencial. Y después un algoritmo finalmente para saber cómo se debe estudiar una púrpura para llegar al diagnóstico. No es un tema bastante complejo. Así que vamos a empezar entonces definiendo qué es púrpura. Y ahí ustedes ven, me voy a poner más allá para que me escuchen todos desde, si no tengo que darle espalda. Entonces van a encontrar múltiples definiciones de púrpura, pero básicamente todas van a decir lo mismo, que son lesiones hemorrágicas que aparecen espontáneamente debajo de la piel y mucosas y no desaparecen a la vitropresión. Eso significa que no es un trastorno vascular, una telangiectasia, hubo extravasación de glóbulos rojos a partir del vaso al tejido celuloso cutáneo y piel, especialmente en piel, y que no desaparece por más que yo apriete la lesión, está permanentemente presente. Entonces, ¿cómo la podemos ver? ¿Cómo vamos a ver la púrpura? La podemos ver en una púrpura de tipo petequial, que son como cabecitas de alfileres múltiples que aparecen en cualquier sector de la piel. También está la púrpura equimótica, donde ya la extravasación no es puntiforme, sino es una extravasación amplia, irregular, similar a un equimo o un hematoma. Y otras formas de clasificarlas es en púrpura húmeda o seca. La púrpura seca es cuando afecta exclusivamente a la piel y la púrpura húmeda es cuando afecta mucosas. En general hay púrpura en mucosas porque el sostén de tejido celular, el tejido sostén y la capa córnea no existe en la mucosa, entonces se produce con bastante facilidad. Pero de todas maneras, se ven en trombocitopenias severas la púrpura húmeda. Cuando uno ve púrpura, lesiones ampollosas, hemorrágicas en la mucosa oral, tiene que pensar que probablemente el paciente esté o con una trombocitopenia muy severa o con una alteración vascular también importante, una de las dos cosas. Entonces, para poder entender cuál es el mecanismo de la púrpura, tenemos que remontarnos un poquitito a la hemostasia como sistema global. Y la hemostasia como sistema global es un sistema celular y proteico, celular porque están implicadas las plaquetas y proteico porque está implicada toda la cascada de coagulación, que está destinado a mantener la integridad del árbol vascular, que es un sistema de alta presión. Cuando se forma un coágulo normal, este coágulo que se forma ante cualquier lesión repara la pared, no obstruye el vaso ni produce patología en los tejidos irrigados o drenados. Si ese coágulo que se forma obstruye, produce patología en los tejidos irrigados, eso ya no es un coágulo, sino es un trombo. Estamos ante un evento trombótico, ¿sí? Entonces, todo lo que es evento trombótico lo van a ver en la segunda clase con el doctor Nicasio Herrera. Cuando recordamos al sistema hemostático en general, entonces ahí vamos a ver que hay una fase vascular, cuando hay una lesión de un vaso sanguíneo, aunque así sea un vaso sanguíneo minúsculo,
hay una fase que se llama vascular. Y esa fase vascular, en general, está relacionada con una vasoconstricción inmediata de tipo reflejo. Automáticamente entran a funcionar las plaquetas, que las plaquetas van circulando de manera periférica al vaso. Es como las plaquetas van chequeando el endotelio, van circulando de manera periférica y van chequeando el endotelio. Donde hay una lesión, en esa lesión se va a liberar, se van a exponer fibras de colágeno, se va a liberar factor tisular, y ahí se van a adherir las plaquetas, se van a activar y van a formar el primer tapón plaquetario. Inmediatamente, acto seguido o simultáneamente, se activan los factores de la coagulación, se activa la coagulación, especialmente lo que es la vía extrínseca de la coagulación, que es la más importante, y se produce el coágulo. Y a su vez, simultáneamente, se activa el sistema fibrinolítico que viene a remodelar ese coágulo para que no obstruya y no produzca lesión en ese tejido. Entonces, esto es todo fisiología pura, ¿sí? Es la respuesta a cualquier agravio que sufre el endotelio o cualquier vaso del organismo. Nosotros en las púrpuras vamos a manejar estas dos cosas. ¿Por qué? Porque la púrpura, la lesión purpúrica de piel y mucosa, generalmente está relacionada o con un problema en la pared vascular por debilidad o inflamación de la pared vascular, o con un problema en el número o en la calidad del funcionamiento plaquetario. En cambio, cuando tenemos trastornos de coagulación y fibrinolítico, probablemente no tengamos púrpura, que eso es lo que vieron en la clase anterior. Vamos a tener un trastorno hemorrágico, como es la hemofilia, y vamos a tener un trastorno mixto cuando tenemos un von Willebrand, que es hemorrágico, pero que también puede tener sangrado mucoso, porque en el von Willebrand falta el factor de adhesión plaquetaria, pero también está el factor 8 bajo, entonces es una forma compleja de sangrado. Pero si no, esto ya vamos a ver la diferencia entre una hemorragia debido a esta alteración y una hemorragia debido a esta alteración. Entonces, vamos derecho a ver qué pasa con la plaqueta. Como decíamos, la plaqueta va chequeando el endotelio. Cuando hay una extracción, hay exposición de parte del subendotelio de un montón de sustancias, entre ellas colágeno, y además liberación de factor tisular. El factor 3 de la coagulación, que se llama factor tisular, está en todos los tejidos. Y en cuanto uno corta, cuando hace una cirugía, en cuanto uno se fractura una pierna, se libera factor tisular. Por eso, en las cirugías hay alta proporción de trombosis, por eso en los politraumatizados hay un aumento en la prevalencia trombótica, porque hay liberación masiva de factor tisular. Entonces, ¿cómo hace la plaqueta para adherirse a ese endotelio? Bueno, la plaqueta tiene muchísimas receptores de membrana o integrinas, también llamadas. Una de ellas es esta, que es la glicoproteína 1B. Esta glicoproteína es el receptor natural del factor de von Willebrand, que es una proteína sintetizada en el endotelio que va o circula ligada al factor 8. Entonces, eso hace que el factor 8 también tenga una vida media más larga. Entonces, inmediatamente esta proteína tiene toda una estructura compleja para unirse a este receptor, y se une al receptor y se une al endotelio. Eso es lo que se llama adhesión plaquetaria y es parte de la hemostasia primaria. Una vez que se produce, ningún receptor integrina es exclusivo. El von Willebrand tiene alta afinidad por este receptor, pero existen otras proteínas que también pueden realizar este trabajo con menos efectividad. Fibrinógeno, vitronectina, fibronectina, un montón de proteínas, pero este es el que más afinidad tiene por este receptor. Y una vez que la plaqueta se adhiere, la plaqueta cambia su conformación, se activa, libera un montón de gránulos que tienen en su interior, alfa y beta, y expresa otros receptores que no los tenía expresados cuando no estaba activa, como es el receptor, la glicoproteína 2B3A, que ahora ya creo que le cambiaron el nombre, pero bueno, a los títulos lo van a encontrar en muchos lados así. Este otro receptor o glicoproteína 2B3A es el mediador más importante de la agregación plaquetaria. ¿Y qué es la agregación plaquetaria? Es la unión de plaqueta con plaqueta.
Lo otro es plaqueta endotelio, esto es plaqueta. Y el mediador más efectivo para realizar esta agregación plaquetaria es el fibrinógeno. Entonces el fibrinógeno, también aquí pueden ir otros mediadores que unen plaquetas, pero este es el que más afinidad tiene. Entonces, como ven, cuando falte von Willebrand va a faltar adhesión, cuando el von Willebrand esté pero sea de mala calidad va a dificultar la adhesión y va a haber sangrado. En las bifibrino o hipofibrinogenias va a haber sangrado porque aparte de actuar acá es un factor de la coagulación. Entonces tiene varias funciones en la coagulación del fibrinógeno, en la cascada y en la agregación plaquetaria. Y una vez que, o sea, no es una vez, prácticamente todo se produce simultáneamente, la adhesión, activación y agregación plaquetaria, y en paralelo se va activando la coagulación. Entonces acá está la coagulación que ya lo han visto, tenemos una vía extrínseca y una vía intrínseca. Esta es la vía más importante y la que prácticamente inicia siempre la coagulación, y está el factor tisular que viene de los tejidos y el 7. Esos son, digamos, los exclusivos de la vía extrínseca, porque ustedes ven que una vez que se activaron estos dos, tisular, que se largó tisular y se activó 7, forman una unidad 7 activado tisular que ya activan al 10 y empezamos con vía común. O sea que exclusivo de vía extrínseca se puede decir que son estos dos. En cambio, la vía intrínseca tiene un complejo, es más complejo y más largo hasta que llega a la activación del 10. Y llega por otro camino. Este llega por el factor 7 activado y tisular, con calcio y fosfolípidos, y este llega vía 12, 11, 9 y 9 más 8 activan al 10. Entonces acá todos terminan, o sea que si hay algo exclusivo de la vía extrínseca es esto, y si hay algo exclusivo de la intrínseca es esto, porque lo demás ya es vía común. Entonces cuando yo voy a pedir estudios de coagulación para evaluar esto y esto, voy a pedir acá tiempo de protrombina y acá voy a pedir APTC, porque el tiempo de protrombina es el único que va a estar evaluando el 7, que es un vitamina K dependiente. En cambio este no lo va a evaluar. Y el 11 y el 9 van a estar evaluados en esta no lo va a evaluar. Y el resto parcialmente va a estar evaluado por los dos estudios. ¿Sí? Bien, entonces, esto es la cascada común de la coagulación. Llegamos a la activación del 10, que es un factor central, el 10 junto al 5, que es un cofactor, el 8 y el 5 son cofactores, ven que vienen de afuera, no vienen en la línea de la cascada, vienen de afuera, son factores que están y son activados por trombina y colaboran con otros. El 8 colabora con el 9, el 5 colabora con el 10. Solos no pueden hacer nada. Entonces, el 10 con el 5, fosfolípidos y calcio, activan a la B de la coagulación, que es la trombina. O sea, de protrombina la pasan a trombina. Y fíjense todas las flechas que salen de la trombina. La trombina es la gran reguladora de la coagulación, porque es capaz de activar al 5 y al 8, realimentar la coagulación, es capaz de activar al 11, realimentar la coagulación, es capaz de activar al 13, que estabiliza la fibrina, y a su vez es capaz de activar un sistema que se llama la trombomodulina, que inhibe al 5 y al 8, o sea que al 5 y al 8 por vía directa lo activa y por vía indirecta lo inactiva. Por eso es la gran reguladora de la coagulación. Además, la trombina no actúa solo en la coagulación, actúa en la implantación del embrión, actúa en la implantación de células metastásicas, porque justamente forma lechos de fibrina y es capaz de, es un gran modulador también de función endotelial. Realmente es una proteína que tiene múltiples acciones. Acá en la coagulación lo más importante es que pasa el fibrinógeno a fibrina, se polimeriza y se estabiliza con el factor 13. Y tenemos el producto final, la fibrina estabilizada. Pero si nosotros no paramos esto, se tapa el vaso, porque se forma fibrina. Entonces ahí aparece el destructor de la fibrina, que es el sistema fibrinolítico, que está dado por el plasminógeno, que es la proteína que, activada por activador tisular y uroquinasa, pasa a plasmina, que es la destructora de fibrina. Entonces la plasmina degrada fibrina. Esto es lo básico, pero este sistema tiene inhibidores. Esto es todo pro-coágulo, menos esto que destruye. Pero a su vez, esta cascada está muy finamente regulada por inhibidores.
y se aparecen. Ahí está. El inhibidor natural es la antitrombina 3. La antitrombina es, como dice su nombre, antitrombina, va contra el factor 2, es un inhibidor natural. Pero no tiene acción solo antitrombina, tiene acción antitrombina y anti-10 también. Y también tiene acción anti-12, anti-11 y anti-9. O sea que es un inhibidor muy efectivo, pero como ven, de la vía intrínseca y vía común. Hay otros inhibidores nuevos, la proteína 6S, síntesis hepática. ¿Y qué hacen estos inhibidores? Inhiben a los cofactores, al 5 y al 8. Y además, estamos todavía con inhibidores prácticamente de la vía intrínseca. Todo esto funcionan como inhibidores, o de los factores o de los cofactores de la vía intrínseca. Pero tenemos un inhibidor más de síntesis endotelial, que es el inhibidor del paso del factor tisular. Y este es el inhibidor de la vía extrínseca por excelencia. Además, tenemos inhibidores de inhibidores. El TACI y el PAI esto inhibe este paso, o sea, este inhibe al plasminógeno que degrada. Por lo tanto, si hay mucho PAI que inhibe la fibrinolisis, va a ser protrombótico. Por eso la coagulación es tan complicada, porque hay tantos inhibidores, facilitadores, inhibidores de inhibidores, y cuando uno tiene que ponerse a pensar, no sabe cuál es el efecto final. Y este TACI también es un inhibidor de la fibrinolisis activado por trombina, que acá es donde actúa. No importa que esto lo sepan, lo que importa es que conozcan la complejidad que tiene y que existe una vía principal y una vía no alternativa, pero que hoy por hoy no tiene tanta importancia en lo que es el inicio del episodio de coagulación. Y esto, como ustedes pueden ver, está publicado el año pasado en un New England Journal of Medicine por este hombre que es un gran investigador en hemostasia y que dijo que hay un nuevo concepto. Y el nuevo concepto es este, que la iniciación de la producción de trombina siempre empieza en la vía extrínseca. Él ya lo definió así por todos sus trabajos de investigación, que obviamente acá no vamos a poner. Pero él dice que siempre se inicia por el factor tisular, que se activa y con factor 7 activan al 10. El 10 con el 5 hacen complejo 10-5 y activan a la trombina, a la protrombina-trombina. Y el poquito de trombina que inicialmente se genera va a activar a la vía intrínseca, que es una vía de amplificación, con la pequeña molécula de trombina que se formaron, se activa al 12, es capaz de activar al 8, ya lo vimos, es capaz de activar al 5, como les mencioné antes. Entonces, esta proestimulación simultánea que hace la primera generación de trombina es la que amplifica la coagulación. Este es el concepto más nuevo que hay en fisiología de la coagulación. Y lo más nuevo que es este hombre, que realmente es maravilloso, yo la verdad que me derivé por el coágulo porque es mucho más interesante, pero ahora vamos a volver a la plaqueta y a la púrpura. Este hombre que es un investigador que hace años que se dedica a la coagulación, que dijo, bueno, inventó un aparato monstruoso que es capaz de ver cómo es la coagulación in vivo. A un ratoncito le aplicó marcadores de plaquetas, de factor tisular, de fibrina, de todos los factores de coagulación implicados en el inicio de la coagulación. Lo inyectó con todo eso marcado y la cola del ratón la puso bajo lo que sería una lente del microscopio, no es porque es una monstruosidad para ver la arteriola que tiene el ratón en la cola y asociado a un procesador que lo muestra en imágenes. Entonces, él lo que hizo con el ratón vivo le hace acá, este es el vaso, no sé si lo llegan a ver, este es el vaso, esta es la dirección del flujo. Esto, bueno, este giro que está alrededor del vaso. Él lo que hace acá, a un disparo con láser, sin romper el vaso, simplemente lesiona el endotelio. Entonces ve cómo se van acumulando los distintos elementos formes y las distintas proteínas de la coagulación en el lugar y lo va distinguiendo por los colores. Entonces, desarrollo de un trombo en un ratón vivo, esto se produce prácticamente entre 1 y 3 minutos. En un ratón vivo, luego de una injuria vascular con láser, acá en este panel, entonces vemos, lo que va, si ustedes ven
¿Qué es lo que va desde el lecho de la lesión hacia atrás? Vamos a ir de atrás para adelante. Lo verde es solo factor tisular, que es factor tisular solo en verde. O sea que es lo que se está liberando del subendotelio en cuanto hubo lesión. Lo turquesa es factor tisular, esto más fibrina. O sea que automáticamente ya en el lecho, cuando sale el factor tisular, se forman las primeras trazas de fibrina. No es que hubo primero una agregación, después una activación, no, ahí nomás, sobre el lecho de la lesión hay tisular y sobre eso ya tisular y fibrina. El blanco es plaquetas, acá ya aparecen plaquetas, fibrina y factor tisular. Acá ya está la adhesión plaquetaria. Lo violeta, a ver, es plaquetas más fibrina. Acá ya no hay factor tisular, esto está bien en el lecho. Esto es plaquetas más fibrina y todo esto rojo es plaquetas. O sea, se van agregando y agregando, agregando y haciendo la cola del trombito las plaquetas. Sobre todo esto después va a terminar formándose todo un coágulo de fibrina. Entonces, ¿qué dice Fori? Terminemos con la sistematización de adhesión, agregación, activación de la coagulación, porque es simultáneo. Todo se produce simultáneamente. Pero a los fines didácticos, para poder entender las fases, los separamos porque es mucho más fácil entender por fases esta cuestión. Entonces acá tiene otra cosa de cómo quedó finalmente el vaso con esto. Pero esto es fabuloso, verlo en vivo y en tiempo real, ¿no? Si alguno tiene interés, acá el que más entra, esto está en YouTube. Si ustedes entran acá al New England Journal of Medicine 2008, esta página, en este trabajo, tienen en YouTube cómo lo ven en directo, cómo se va acumulando cada una de las proteínas. Bueno, y un poquito de laboratorio. ¿Cómo estudio yo la función? ¿Lo vieron esto? ¿Vieron tipo de protrombina, KPTT, tipo de ¿vieron algo? Bueno, entonces vamos a ir rápido con esto. Y cualquier pregunta me dicen. El recuento de plaquetas, que está relacionado con el número de plaquetas, porque cuando el número de plaquetas baja se produce la púrpura, normal es de 150.000 a 450.000 por microlitro. El sangrado espontáneo quiere decir que aunque no se golpee, que esté quietito y no haga nada, el paciente lo va a tener recién cuando las plaquetas bajan de 10.000. De 10.000. Uno con 30.000 plaquetas sangra si se golpea, si se lastima, si se corta, sangra mucho. Pero si está quietito con 30 o 40.000 plaquetas, probablemente no sangre. Y con más de 50.000 plaquetas hay buena hemostasia quirúrgica. Puedo mandarlo a una cirugía convencional. Para una cirugía cardiovascular o de sistema nervioso, 100.000 plaquetas. Tiempo de sangría. El tiempo de sangría, ¿qué está evaluando? Evalúa la fase vascular y también el número y la calidad de las plaquetas. Nunca hay que pedir un tiempo de sangría si hay trombocitopenia. Porque si hay trombocitopenia, el tiempo de sangría va a ser largo y lo único que voy a hacer es un gigante hematoma al paciente. Si yo ya sé que el tiempo de sangría tiene que estar largo si están las plaquetas bajas, porque el tiempo de sangría depende de las plaquetas, del número, de la calidad y de la parte vascular. Entonces, primero tengo que tener un recuento normal y recién ahí ver si el tipo de sangría qué información me va a dar y si funcionan bien y cómo está un poco la fase vascular. ¿Cuál se usa? Hay un método de Duke que se usan los chiquitos en la oreja, es un método muy insensible y solo sirve para los bebés, para el adulto no sirve. El tipo de sangría, por el método de Ivy, sí se hace en el antebrazo, según se usen pinchazos o se usen cortecitos, según esté estandarizado, es normal hasta 7 o hasta 9 minutos, según la técnica que se use. Y lo que evalúa es la interacción entre la plaqueta y la pared del vaso. ¿Cuándo va a estar largo un tiempo de sangría? Cuando hay una trombocitopenia, por eso ni lo tengo que pedir. Cuando hay una enfermedad de von Willebrand, que lo pido porque no sé si existe la enfermedad de von Willebrand en este paciente, entonces le pido un tiempo de sangría. De todas maneras, hay muchísimos von Willebrand que tienen tiempo de sangría normal, porque solamente se alarga en los casos severos de von Willebrand, o sea que no es de extrañar que haya un von Willebrand con un tiempo de sangría normal. Se tiene que alargar en las trombocitopatías, ya sean congénitas o adquiridas, congénitas como tromboastenia de Glassman o Bernard-Soulier, y las adquiridas como en insuficiencia renal crónica, la toma de aspirina o clopidogrel, o los mieloproliferativos como policitemia, trombocitemia o mieloide crónica. Ahí hay trombocitopatía adquirida. Entonces, para eso es lo que sirve el tiempo de sangría. De todas maneras, es una prueba de poca sensibilidad. Y después tenemos
el laboratorio, digamos, de la hemostasia secundaria, porque primaria es toda la fase plaquetaria y secundaria es toda la coagulación, la fase secundaria la vamos a evaluar por dos pruebas, el tiempo de protrombina y el APTT o KPTT. ¿Qué mide el tiempo de protrombina? Como dijimos, la vía extrínseca, esto te lo repito para que no se olviden, que si mide la vía extrínseca va a ser útil para usarlo en el control de los anticoagulantes orales, ¿sí? Entonces, si ustedes dan anticoagulantes orales, miren TP y RIN, sobre todo RIN. ¿Qué mide? Y lo que habíamos dicho, el 7. El 7 es el exclusivo que mide. El 3 no, porque el 3 es el factor titular que lo tiene todo el mundo. A nadie le falta factor 3. Entonces, yo le pongo, cuando yo hago un tipo de protrombina, agarro el plasma y lo que hago es ponerle factor 3 y desencadeno la vía extrínseca. Por eso, el tiempo de protrombina no mide factor 3, mide a partir de 7. Entonces, mide el 7 y mide después lo que es la vía común. Pero en la vía común tenemos varios vitamina K dependientes. Esos que están amarillos son los vitamina K dependientes. Los vitaminas K dependientes son 2, 7, 9 y 10. 2, 7, el 9 que es de la vía intrínseca y el 10. O sea que de los 4 vitaminas K dependientes mide 3. Por eso los inhibidores de la vitamina K son medidos mejor por el tipo de protrombina. Porque mide 3 de los 4 vitaminas K dependientes. ¿Cuándo se altera? Cuando los factores descienden al 30 o 40% del normal. El valor normal es de 12 a 30 segundos y la forma de expresarlo en actividad es de 80 a 100%. Es muy sensible a los descensos de los factores vitamina K dependientes. Por lo tanto, cuando vamos a tener alargado un tiempo de protrombina, cuando hay un déficit de vitamina K, porque no se sintetizan los 4 factores, el otro también, cuando hay hepatopatía, porque son los primeros que disminuyen su síntesis, cuando doy anticoagulantes orales, y bueno, en el caso que tengo un déficit congénito de 7, que no es tan raro, ¿no? Lo que pasa es que son déficits leves y muchas veces alargan un poquito el TP y no tienen ninguna trascendencia, pero puede haber déficit congénito de 7 que solo van a alargar el TP y no el KPTT. Y como esto ya lo vieron, vamos más rápido, el otro es el KPTT o APTT, que es K de caolín o A de activado, que es lo mismo, porque es activado con caolín o con silicio o con otra cosa, pero es activado. Entonces, ¿qué mide esto? Y mide sobre todo la vía intrínseca, porque yo le disparo con un factor contacto, como es el caolín, y empiezo a medir de ahí para abajo. Entonces, mido esto y vía común. Es sensible cuando los factores descienden al 25 al 30% del valor normal, y muy sensible cuando hay inhibidores. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hay anticuerpos antifosfolipídicos. El que se alarga primero cuando hay un antifosfolipídico es el APTT. ¿Cuándo se alarga? Bueno, obviamente si está midiendo esto y está midiendo vía común, el 8, que actúa con el 9, lo mide solo el KPTT, es el déficit de 8 de hemofilia A. Entonces el APTT se alarga en la hemofilia A, se alarga en la enfermedad de von Willebrand porque va asociado al 8, se alarga cuando falta 9, hemofilia B, se alarga cuando hay inhibidores, anticuerpos antifosfolipídicos, y cuando la hepatopatía ya es severa. Primero se alarga el TP, pero cuando ya la hepatopatía es severa se alarga el KPTT, se alarga en el consumo con CID y se alarga con heparina. Por eso, cuando doy heparina, pido como control APTT o KPTT. Bueno, bien. Ahora sí, bueno, se los comento, el TT es el tiempo de trombina, detecta disminuciones, pongo trombina al plasma y solo paso fibrinógeno a fibrina, ya que detecta disminuciones o alteraciones del fibrinógeno. El fibrinógeno normal es de 150 a 300 y recién hay sangrado con menos de 100. Y esta partícula, que es un producto de degradación de la fibrina, lo van a ver ahora cuando vean trombosis, es lo que se libera cuando actúa el sistema fibrinolítico. Cuando hay fibrinolisis, hubo coágulo, actuó la plasmina, de la fibrina se desprende el dímero, que se llama dímero D, que es un producto de degradación de fibrina, y lo puedo medir. Por lo tanto, esto me sirve para saber si hubo trombosis y degradación de fibrina. Eso lo van a ver en la clase siguiente. Ahora sí, vamos a entrar de lleno a la púrpura. ¿Cuál es la diferencia de la clínica de las hemorragias? La diferencia está en que cuando hay un problema de déficit o calidad plaquetaria, el sitio de hemorragia predilecto es piel y mucosa.
Cuando hay un déficit de un factor de coagulación, las hemorragias van a ser profundas, probablemente y en tejidos blandos, en músculos, en cavidades y en articulaciones, típico de la hemofilia. Esta es la primera diferencia en la clínica. Cuando se hace un corte, uno que tiene un problema plaquetario, sangra. Cuando se hace un corte a alguien que tiene hemofilia, probablemente no sangre inicialmente, sino sangre después. Pero acá lo inmediato es lo que está muy afectado. Entonces un paciente con púrpura, un corte, lo va a hacer sangrar mucho por esa herida. ¿Hay petequias? Sí, en el plaquetario, no en el trastorno de coagulación. ¿Hay hematomas? En este caso, superficiales, como equimosis. En el caso del trastorno de la coagulación, son profundos, grandes y palpables. Cuando va a cirugía, en el problema plaquetario, la hemorragia es inmediata y generalmente leve. Cuando va a cirugía alguien con problema de coagulación, puede tener hemorragias tardías y severas. Y la hemartrosis es rarísima en un problema plaquetario y común en un problema de coagulación. Bien, entonces, ahora ya vamos a la clasificación de púrpura. Entramos de lleno en el tema de las púrpuras. Como ustedes ven en esta clasificación, las clasificaciones son largas, son tediosas, pero yo lo que quiero que ustedes recuerden es que hay púrpuras vasculares, trombocitopénicas y trombocitopáticas. Eso como grosero. Y dentro de las vasculares, que pueden ser congénitas o adquiridas. Esto es como la rutina de la clasificación. Entonces yo les remarqué ahí en verde lo que vemos con más frecuencia. Bueno, quizás no es lo que vemos con más frecuencia, es lo que más nos llama la atención. Porque si yo digo por frecuencia, quizás la púrpura senil es la que más veo. Son los viejitos que vienen con todas las manos con hematomas, porque les falta colágeno en sus vasos y en su tejido de sostén y se rompen los vasitos. Esto quizás es lo más frecuente. Bueno, pero eso no trae ningún problema, por eso nadie le da gran importancia. Pero quizás es más prevalente. Esto es porque llama mucho la atención. Entonces, dentro de la congénita tenemos una forma de púrpura que en realidad no es una púrpura, porque son telangiectasias hereditaria, hemorrágica o enfermedad de Rennes-Goller. Es la aparición por un gen autosómico dominante de una enfermedad telangiectásica diseminada en piel y mucosa, que en general ya vamos a ver las características que tiene. Entonces, esto es lo más llamativo, pero en realidad esto casi es y no es una púrpura, porque la telangiectasia esta se dilata tanto que a veces sangra. Entonces, es una telangiectasia sobre la que se instala una lesión purpúrica. Pero de inicio es un problema vascular y más de tipo telangiectásico que hemorrágico. Y después todos los desórdenes hereditarios del tejido conectivo que alteran la pared del vaso van a ser, probablemente puedan llegar a tener púrpura. Por ejemplo, todas estas cosas raras, como el heredad, los pseudocentoma elásticos, Marfan, que esto lo suelen ver más en pediatría. Esto sí se lo da para el adulto. ¿Por qué? Porque esta telangiectasia muchas veces se pone manifiesto después de los 15, 20 años. Por ahí en el chico no aparece y empieza a aparecer después. Y con respecto a todo lo que es trastorno vascular adquirido, es la inflamación o la lesión del vaso también por falta de colágeno que es adquirido, la púrpura senil, por el traumatismo permanente, pero sobre todo este capítulo de la inflamación del pequeño vaso, que es la vasculitis, que puede estar originada por múltiples motivos, entre los más frecuentes, la vasculitis alérgica que nos da el síndrome de Sjögren-Stenoch. ¿Vieron pediatría ya ustedes? ¿No? Bueno, esto lo van a ver bien en pediatría, pero ahora vamos a ver algunas cosas. También la vasculitis puede ser infecciosa. Un paciente séptico puede tener una vasculitis infecciosa y dar lesiones purpúricas. También la vasculitis puede ser por drogas y dar lesiones purpúricas. Y acá se asocia a veces la vasculitis con el déficit plaquetario, en el caso de las drogas. También por trastornos de autoinmunidad, por crioglobulinemia mixta esencial, por otros trastornos reumatológicos, puede haber vasculitis. El asunto es que la vasculitis esté en piel para que nos dé púrpura, porque si yo tengo una vasculitis de la mesentérica, bueno, no me voy a enterar, porque no va a haber púrpura, va a haber una isquemia intestinal. Entonces, si la vasculitis es una vasculitis de los vasos de la piel, ahí voy a ver la púrpura. Bien, entonces, vamos a hablar un poquito de
esa es la telangiectasia hereditaria hemorrágica y del Schoenlein-Steinhoff, dentro de lo que es vascular. Esta telangiectasia hemorrágica hereditaria, la enfermedad de Rendu-Osler, es una enfermedad hemorrágica de tipo familiar que se caracteriza por un defecto en la composición de la estructura de los vasos sanguíneos, produciéndose pequeños microaneurismas y posiblemente sea por pérdida de las fibras elásticas del vaso. Esto es algo hereditario y que, bueno, no tenemos manera de accionar contra eso ni de prevenirlo. Y se hereda de forma autosómica dominante, o sea que si el padre lo tiene, los padres lo tienen, el hijo lo va a tener. Entonces, es poco lo que podemos hacer, más que nada es detectarlo. El cuadro clínico es de inicio entre la segunda y la tercera década de la vida. Y las hemorragias más comunes que dan son las epistaxis, porque claro, en la mucosa tenemos, y las hemorragias de tubo digestivo, porque en la mucosa tenemos menos protección de los vasos, entonces esas pequeñas telangiectasias se van a hacer hemorragia y pueden sangrar crónicamente. Por eso, en realidad el diagnóstico a veces puede comenzar como una anemia ferropénica, si no es muy manifiesto, porque a veces hay pacientes con Rendu-Osler que tienen telangiectasias por todos lados y es obvio el diagnóstico, pero algunos solo tienen en la mucosa o en la mucosa digestiva y uno no las ve y vienen con anemia ferropénica. Entonces uno empieza a estudiar, sangra, hace la endoscopía y en la endoscopía le ve es de fácil diagnóstico porque uno ve las telangiectasias en la endoscopía o revisándole la boca, ¿no? Las lesiones son puntiformes, evanescentes, estas sí desaparecen la mayoría a la vitropresión porque son vasitos, pero algunas sangran y esas no desaparecen. Se localizan en piel y mucosas y la localización más frecuente es en el lecho unguial, en los labios, en el paladar y en la lengua. Y aquí tienen un Rendu-Osler. ¿Ven lo que es los labios? Por eso digo, ven acá, esto es una telangiectasia. Si ustedes vieron alguna vez un paciente cirrótico y llegaron a ver una araña vascular con el centro y todos los vasitos alrededor, es exactamente igual. Acá la ven mejor. ¿Ven? Tiene un centro y toda esta alteración. Pero, como ven acá ya se puso roja. Acá, aparte de esto hubo sangrado. Entonces, acá se ve más como púrpura. Como ven, afectan la zona de la boca y los labios, fíjense las manos, la cara, y no tenemos acá de mucosa, pero esas mismas lesiones aparecen en la mucosa. Entonces esto es más anecdótico porque lo único que podemos hacer es tratarle la anemia ferropénica y hoy por hoy se están ensayando inhibidores de la angiogénesis. Hay drogas que son capaces de inhibir la angiogénesis, pero no se sabe si van a ser útiles porque lo que se cree que en realidad el problema es de las fibras elásticas. Pero bueno, quizás se intente con alguno de estos nuevos inmunomoduladores de la angiogénesis. ¿Qué pasa con la púrpura de Schoenlein-Steinhoff? Esta es lo que dijimos, que denominamos púrpura alérgica. Es también una enfermedad generalizada que afecta a vasos de pequeño calibre, a nivel de las arteriolas, y se manifiesta por lesiones pápulo-hemorrágicas. Fíjense qué interesante, porque la púrpura anterior era telangiectásica y puede aparecer una púrpura, pero son planas. Acá, como hay inflamación, como dijimos que hay vasculitis alérgica, hay hemorragia, pero es palpable, porque hay un componente inflamatorio, que no lo va a ver en la púrpura trombocitopénica. Entonces, eso es una de las pocas características clínicas que nos va a ayudar a distinguir entre una púrpura vascular de una púrpura trombocitopénica. Si es palpable, yo tengo que pensar que hay un componente inflamatorio y que probablemente sea vascular. Entonces, se manifiesta por lesiones pápulo-hemorrágicas que afectan principalmente miembros inferiores, por eso se la denomina púrpura en pantalón, con una distribución en pantalón. Y se ve más frecuentemente en niños. Se puede acompañar, porque esto no solo aparece en la piel, sino que estas hemorragias aparecen en el tubo digestivo y en otros tejidos que pueden llevar al sangrado y tener nefritis, tener hematuria, tener artritis. Entonces es un niño que viene con púrpura, con distribución en pantalón, que puede tener fiebre, que puede tener hematuria, que puede tener dolor abdominal
y sangrado por tubo digestivo. Esas son las características de la púrpura de Sjögren-Stenold. El cuadro clínico, el 95% de los casos es en niños, hay pocos casos en adultos y se da más en varones que en mujeres. El cuadro clínico, como dijimos, se acompaña en un 58% de los casos, o sea, en más de la mitad de los casos, con dolor abdominal. En más de la mitad de los casos, con artralgia. En un porcentaje solo de alrededor del 25% con hemorragia gastrointestinal, puede haber hipertensión por la afectación renal y puede haber hematuria y oliguria. Esto es poco frecuente. Pero lo que se ve en la piel es esto. Ven que es en las zonas de glúteos y de miembros inferiores. Esta es una púrpura de Sjögren-Stenold. Estos son palpables, bueno, acá no lo pueden advertir. Y cuando no es muy evidente la pápula, uno puede equivocarse con una púrpura trombocitopénica. Pero la púrpura trombocitopénica aparece sobre todo desde el pie para arriba. Entonces, acá tienen otra foto, y esto es un niño, fíjense lo que es un niño con un Sjögren-Stenold. Fíjense cómo la distribución va en esta zona. Y acá, si ustedes advierten, da la sensación de que es palpable esto. Acá la luz no te lo permite ver, pero en la foto original se notaba sobrelevado. Y acá también da la sensación de elevación, de pápula. Esto es obviamente un adulto. Eso entonces con respecto a las púrpuras vasculares. Vamos a las trombocitopénicas. ¿Cómo voy a distinguir? En hematología hay 1000 cosas que todo lo que se refiere a la producción celular va a estar dividido en central y periférico. O no se produce, o se consume, o se destruye. Entonces, con las plaquetas pasa lo mismo que pasaba con los glóbulos rojos. Tiene una dinámica similar. Central quiere decir que no hay producción de plaquetas, o sea, la trombocitopenia es porque la médula no está produciendo plaquetas. ¿Y cuál es el origen de que una médula no produzca plaquetas? Bueno, causas congénitas o causas adquiridas. Las congénitas no las vamos a ver en los adultos, o las vamos a ver ya avanzadas, que son el síndrome de Fanconi y trombocitopenia megacariocítica, no es del resorte del adulto. Y las adquiridas, sí, porque son todas aquellas que cursan con reemplazo medular, con falta de médula. O sea, reemplazo medular me refiero a todas las enfermedades que infiltran. Leucemias, mielomas, linfoma, metástasis, pueden producir trombocitopenia. La aplasia medular, que es una enfermedad de tipo inmunológico que arrasa con la médula, idiopática, y algunos tóxicos. Si yo irradio a un individuo, le voy a dejar con una aplasia, algunas drogas, algunas enfermedades autoinmunes que no van dirigidas, por ejemplo, a las formas maduras, sino a los precursores, también puede ser, y a infecciones. Estas serían causas adquiridas centrales. Y después tenemos las periféricas. Las periféricas que son la destrucción de las plaquetas de origen inmune, sobre todo la púrpura trombocitopénica inmune o idiopática, en realidad púrpura trombocitopénica idiopática, también la asociada a drogas, esto es lo que vamos a ver, la PTI y las drogas que están asociadas también al descenso de plaquetas. Esto es de origen inmunológico autoinmune, y esto puede estar dado por también un mecanismo inmunológico, pero inducido por una droga. Después se puede producir no el consumo inmunológico porque cuando el consumo inmunológico, un anticuerpo se pega a la plaqueta y el vaso la retira de circulación. Pero también puede haber un consumo intravascular, y que se ve en los síndromes de púrpura trombocitopénica trombótica, o síndrome urémico hemolítico o coagulación intravascular diseminada. Son 3 enfermedades. Esta es una enfermedad diferente, estas son una misma enfermedad con distintas caras, donde las plaquetas se consumen a nivel del pequeño vaso, forman trombos y ahí mismo destruyen glóbulos rojos y son trombocitopenias con anemias hemolíticas microangiopáticas. Esto es complejo, ya vamos a ver algo de eso. Y otro problema por el cual pueden bajar la plaqueta es la alteración de la distribución plaquetaria
sobre todo en el hiperesplenismo, que lo ven en el paciente cirrótico, que se maneja siempre con 70, 70, 60, 80.000 plaquetas, pero no tiene púrpura. Y si la tiene es porque se agrega a la falta de plaquetas un trastorno de coagulación. Entonces ahí tiene algunos trastornos hemorrágicos, pero no, la púrpura no es característica del cirrótico ni del hiperesplenismo en sí, sí el descenso de plaquetas. Bueno, la dilución es cuando ya dijimos transfundimos gran cantidad de glóbulos rojos y no ponemos plaquetas, se da una trombocitopenia por dilución, y la hipotermia también puede producir trombocitopenia. Entonces, vamos un poquitito a hablar de púrpura trombocitopénica idiopática. Es el cuadro clínico más característico de ver de púrpura del adulto. La verdad que clínicamente son difíciles de distinguir unas de otras. Entonces, nos ayuda más el laboratorio porque es el que nos va a decir si hay o no trombocitopenia. Pero uno la sospecha porque generalmente es más frecuente en mujeres jóvenes. La púrpura se instala en miembros inferiores en general, pero puede estar, hay púrpura petequial en miembros inferiores, pero puede haber equimosis en brazos, en abdomen, depende de la gravedad de la púrpura. Y está caracterizado porque la trombocitopenia puede ser aguda o crónica. Aguda es más en el niño, en el adulto es la crónica. Y generalmente es una enfermedad recurrente, porque hace remisión completa, pero tiene un alto porcentaje de recidiva. Es un síndrome hemorrágico cutáneo mucoso, y en realidad hay una ausencia de factores causantes de trombocitopenia identificables. Yo no identifico leucemia, no identifico ganglios, no identifico nada en este paciente. Simplemente le veo que tiene una trombocitopenia severa cuando le hago el análisis de sangre, y una púrpura. Eso es lo más característico. Se clasifica en aguda y crónica. Aguda es cuando hay remisión completa y sostenida a los 6 meses del diagnóstico. Eso lo van a ver casi exclusivamente en niños. La que ven en adultos, pero estos niños muchas veces esta aguda pasa a la cronicidad, entonces pasa a ser una crónica, que es una remisión no alcanzada a los 6 meses del diagnóstico y generalmente recidivante. Eso se puede ver en niños y en adultos. ¿Quién media esta púrpura trombocitopénica? Generalmente la producción de autoanticuerpos. ¿Quién dispara la producción de sus autoanticuerpos? Y bueno, la lista es extensa. Pueden ser drogas, pueden ser enfermedades virales. Evidentemente hay cierta predisposición personal a tener trastornos de autoinmunidad, por eso también se ven más en mujeres, y en mujeres de edad joven. Y lo característico es lo mismo que pasaba en la anemia hemolítica autoinmune, que la vida media del glóbulo rojo estaba cortada. En este caso es exactamente igual a una anemia hemolítica autoinmune, pero aplicado a plaquetas. La vida media plaquetaria está disminuida, hay un anticuerpo que se pega a la plaqueta, el vaso lo reconoce como algo extraño y lo retira de circulación. Y la médula funciona perfectamente bien, porque la función medular está conservada o aumentada, porque está produciendo macroplaquetas permanentemente para poder compensar esta destrucción. Es más frecuente en adultos entre 20 y 50 años. Habitualmente se la ve sin antecedente viral previa en el adulto. Como en el chiquito sí se lo ve con antecedente viral previo, o antecedente de vacunación. Muchas veces, no muchas, pero yo he visto 2 casos de a los 20 días de haberse vacunado contra gripe o haberse vacunado con hepatitis B, aparecer una púrpura trombocitopenia. Esta en general es aguda y desaparece por completo y no recidiva, en mi experiencia personal, porque funciona mucho como si fuera muy parecido a una púrpura secundaria, un virus, que es la que se ve en los niños. Pero en el adulto, en general, no está ese antecedente viral, es más frecuente en la mujer, como le decimos, 4-1, y se comporta como una enfermedad crónica con exacerbaciones, que dura años. Y muchas veces con el tratamiento la metemos en remisión, pero el autoanticuerpo igual sigue circulando, no desaparece, simplemente logramos que tenga valores de plaquetas normales con tratamiento o que entre en remisión, pero el anticuerpo sigue estando. Si yo le pido una marcación con inmunofluorescencia y veo que la plaqueta sigue estando marcada.
Entonces, el cuadro, ¿cómo hacemos el diagnóstico de una PTI? Primero por el cuadro clínico, que es sugestivo, aparición de púrpura de manera espontánea, cutáneo-mucosa, puede haber cefalea, en la mujer muchas veces hay sangrado ginecológico, es un síndrome hemorrágico cutáneo-mucoso en ausencia de esplenomegalia, a diferencia de la anemia hemolítica. La anemia hemolítica en un 30 al 40% tiene esplenomegalia, la PTI casi nunca tiene esplenomegalia. La trombocitopenia, la aparición de trombocitopenia con el resto del hemograma normal, porque si el resto del hemograma no es normal, yo tengo que estar pensando en otra patología, salvo que haya sangrado tanto que además tenga anemia. Si ha sangrado mucho desde el punto de vista ginecológico, va a venir con anemia y trombocitopenia. Si la tomamos al principio, solamente trae trombocitopenia. Y si trae alteraciones de los leucocitos, ojo, porque eso puede ser otra cosa. La médula ósea es normal o hipercelular y hay presencia de megacariocitos, lo que me dice que esto no es algo central, sino algo periférico. Y aquí tienen las fotos. Como ven, la foto es muy parecida. Esto se ve más en la parte más declive, porque acá hay más presión, al estar de pie hay más presión y los capilares hay extravasación con más frecuencia en las zonas más declives. Pero la púrpura se presenta tanto en pies como en manos, estos son equimosis, estas son características de una púrpura trombocitopénica. La púrpura senil también se presenta exactamente igual que esta. Exactamente igual que esta. Esto también se presenta a veces de una púrpura senil. Bien. Acá tienen, ven en pie lo que es la peteclia, el puntillado como si fuesen cabecitas de alfiler. Y esta es la púrpura mucosa, lo que se llama una púrpura húmeda, con grandes ampollas hemorrágicas que al paciente le molesta mucho y muchas veces requiere, por el sangrado severo que tiene en la boca y el gran disconfort del paciente, transfundirle plaquetas, que no hay ninguna solución, porque al igual que en la anemia hemolítica, en la púrpura trombocitopénica idiopática las plaquetas se destruyen, porque el anticuerpo destruye las plaquetas que transfundo. Pero cuando el paciente está sangrando el sistema nervioso con cefalea o con sangrado ginecológico severo, o muy incómodo con el sangrado de la boca, le tengo que poner para inmediatamente ver si puedo parar un poco la hemorragia. Bueno, ¿qué drogas se pueden asociar también a trombocitopenia? La trombocitopenia por drogas tiene varios mecanismos de producción, pero el más común es el mecanismo inmunológico cruzado, o sea, anticuerpos que desencadenan, la formación de anticuerpos que desencadenan estas drogas y que dan reacción cruzada con las plaquetas. Entonces, cuando la trombocitopenia está desencadenada por drogas, la lista es muy extensa y yo solo, hay una lista mucho más larga, solo les puse las que son primer nivel de asociación, o sea, las que está totalmente comprobado que están asociadas con trombocitopenia. Y como ven, hay un montón, y dentro del montón que hay un montón que usamos. Rifampicina, sulfamethoxazol, paracetamol, digoxina, diclofenac, anfotericina, banco, amiodarona, hidroclorotiazida, interferón alfa, les digo las que más usamos, ¿no? Tambutol, tamoxifeno, diazepam, está mal escrito, aloperidol, clorpromazina, son tranquilizantes mayores. Doctor, ¿qué dice? Ya en un ratito terminamos. Y cefalotina, en fin, hay una lista muy extensa de drogas. Bueno, esto, la verdad que yo pensé que tenía 2 horas, pero bueno, parece que es menos, así que con esto vamos a ir más rápido. Esta es la otra forma de consumo de plaquetas, no el consumo inmunológico, sino el consumo intravascular por trastornos endoteliales o por trastornos de adhesión plaquetaria. La verdad que son síndromes muy complejos y se las denominan microangiopatías trombóticas. Las microangiopatías trombóticas son la púrpura trombocitopénica trombótica y el síndrome urémico hemolítico. Esto lo van a ver como un capítulo muy importante de la pediatría y esto se ve más en el adulto. Son enfermedades estrechamente relacionadas y se caracterizan porque hay anemia hemolítica, pero no es autoinmune, es microangiopática y hay alteraciones en múltiples órganos.
porque donde hay trombos hay isquemia y da insuficiencia en distintos órganos. La presentación clínica y la anatomía patológica son similares. Se denominan microangiopatías trombóticas y la más conocida en el adulto es la púrpura trombocitopénica trombótica, que fue descrita en 1925, la describen por primera vez, y que la clínica fundamentalmente está dada por fiebre, trombocitopenia, anemia hemolítica, microangiopática, esto quiere decir que aparecen esquistocitos, células rotas en circulación, y alteraciones renales y alteraciones neurológicas. Las renales son más comunes en el urémico hemolítico y las neurológicas en la PTT, con una mortalidad hace años, cuando esto se describe, en el 64 del 90%. Actualmente, con el tratamiento que se hace, que es plasmaféresis y plasma fresco, esta mortalidad bajó muchísimo. La PTT es muy poco prevalente, un caso por millón de habitantes, la mayor frecuencia está en la tercera o cuarta década, bueno, esto está en todos los libros, o sea, la relación mujer-varón es de 3 a 5 a 1, y la tríada clásica, que está en el 75% de los casos, es anemia hemolítica, trombocitopenia y afectación neurológica. Hay púrpura y hemorragia entre el 83 y el 96% de los casos. Esto en la púrpura trombocitopénica trombótica. En cambio, en el síndrome urémico hemolítico, ¿cuáles son los síntomas neurológicos? Cefalea, alteración del estado de conciencia, convulsiones, coma, fiebre también en el 98% de los pacientes. Y el compromiso renal se ve en el síndrome urémico hemolítico mucho más, con sedimento anormal, proteinuria e insuficiencia renal aguda leve. La clínica del síndrome urémico hemolítico es característica del niño, esta es la incidencia, y está relacionada, como ya habrán escuchado alguna vez, con la Escherichia coli 157H7. Bueno, ¿qué hay en el laboratorio? En el laboratorio el hemograma presenta anemia, y la anemia puede ser normocítica, normotrómica, pero lo que la caracteriza es la fragmentación eritrocitaria, la aparición de pedazos de glóbulos rojos, fragmentocitos, o también llamados células en casco, con volumen corpuscular medio bajo, en general por la fragmentación. Cuando hay mucha fragmentación, el volumen corpuscular medio bajo. La hemoglobina casi en el 100% de los casos es menor a 10 miligramos por ciento, y en pocos casos, solo en menos del 40%, es más baja de 6 gramos por ciento, está mal. Reticulocitos están elevados porque es una anemia hemolítica, puede haber leucocitosis moderada, pero lo que llama la atención es la trombocitopenia, que es menos de 60.000. La PTI en general se presenta, cuando hablamos de PTI, se presenta con menos de 10.000 plaquetas. En esta, la trombocitopenia es mucho más variable, pero está en cifras más elevadas, no suele bajar a cifras tan bajas. Igualmente ahora tenemos internada en el centro de salud una paciente con PTT que ingresó con 5.000 plaquetas y tenía todo esto. Era una rechazo, digamos, con la PTT porque fue una recidiva. La prueba de CUMS es negativa, hay hemólisis, pero es CUMS negativa. La bilirrubina está aumentada porque hay hemólisis. La LDH está aumentada porque hay hemólisis. La hemoglobina es baja y ausente porque hay hemólisis. Los tipos de coagulación, los estudios son normales. Y la urea y creatinina pueden estar elevadas o normales, según sea con más predominio de PTT, que tiene ese cuadro neurológico, o con más predominio de urémico hemolítico. Y la orina, si hay mucho componente renal, el sedimento va a ser patológico y va a haber proteinuria. Esto es lo que ven en un frotis con una PTT o síndrome urémico hemolítico. Estas son las células en casco o cáscara de huevo, la mitad de una cáscara de huevo. Miren lo que son pedazos, y esto es lo que hace el diagnóstico, porque es una anemia hemolítica CUM negativa. ¿Y qué es? Y bueno, uno empieza a ver y ve que hay pedazos de glóbulos rojos o incluso esferocitos que se compusieron. Este se rompió y se volvió a redondear y quedó esto, esferocitos. Y ya pasamos a las trombocitopatías, que también, o sea, las alteraciones de la función plaquetaria son congénitas o adquiridas. Realmente las congénitas no las van a ver prácticamente nunca, es rarísimo. En Tucumán hay 3 casos de tromboastenia de Glassman. 3 casos que están dando vueltas por todos los consultorios, de los demás no hay nada.
Y es un trastorno, acá lo que falta es la glicoproteína 2B3A, que, perdón, sí, 2B3A, que altera la agregación plaquetaria, es congénito. Y en las adquiridas, la trombocitopatía adquirida se la ve en la insuficiencia renal crónica, ya lo habíamos mencionado, en los mieloproliferativos, la circulación transcorpórea y sobre todo, ustedes lo que lo van a ver en la administración de drogas antiagregantes plaquetarias como son aspirina o el clopidogrel. Esto en general, esto no da púrpura espontáneamente. Tiene que ser que esté muy pasado de antiagregantes para que tenga hemorragia, porque si no, raramente se presente como púrpura. Y este sería el algoritmo de cómo estudiar una púrpura. Lo primero que hago, bueno, la clínica me va a ayudar, si es palpable, si no es palpable, dónde está distribuida, la edad, el sexo, por todo lo que dijimos, me va a orientar. Pero si yo no tengo un recuento plaquetario, no voy a saber qué es. Entonces puede pasar dos cosas, que el recuento plaquetario esté disminuido menos de 20.000 o menos de 50.000 por lo menos para considerarla púrpura trombocitopénica, o normal, por arriba de 60, 70, 80.000 plaquetas, que eso no va a ser, la púrpura no va a ser por esa trombocitopenia. Entonces, si está disminuida, lo que tengo que saber después, en segundo lugar, es si es central o periférica. O sea, no está produciendo, es una enfermedad hematológica, una invasión de la médula, o si está produciendo y están siendo secuestradas o están siendo destruidas inmunológicamente. Hago la punción aspirativa y veo. Si los megacarecitos no están ausentes, la trombocitopenia es central y seguramente es aplasia, infiltración, enfermedad hematológica, leucemia, mieloma, algo que no produce. Si los megacarecitos son normales o elevados, el mecanismo es periférico y puede ser inmune, como es la PTI, o no inmune, como es el consumo, hiperesplenismo secuestro o consumo a nivel vascular en estas enfermedades. Eso es coagulación intravascular diseminada que se ve en la sepsis. Si el hemograma tiene recuento normal, voy directamente a la función. Yo ya sé si el paciente tiene alguna enfermedad que puede alterar la función plaquetaria y la curva de agregación, porque está tomando antiagregantes, porque tiene un mieloma, porque tiene un mieloproliferativo, sé que ahí la función plaquetaria va a estar normal, entonces no lo estudio. Pero si estoy desorientada, sí, porque puede ser algo congénito no diagnosticado, y puede ser una enfermedad de Glassman. Entonces, si está normal la agregación y la sangría, pienso en una trombocitopatía, sobre todo en las congénitas. Y si está todo normal, es de origen vascular. Y no tengo manera, una prueba para detectar la púrpura vascular. Y la última, que es sobre tratamiento. Como son muchas púrpuras, no puedo darles tratamiento de cada púrpura, porque va a ser muchísimo. Entonces, más que nada, ¿cómo manejo una trombocitopenia central? Un paciente que tiene una trombocitopenia central no produce plaquetas por aplasia, por mieloma, por linfoma, por leucemia, por lo que sea, a mí no me queda otra que tratarle la enfermedad de base y mientras tanto transfundirle plaquetas. No tengo otra opción. Entonces, tratar la enfermedad de base y transfundir plaquetas cuando las plaquetas sean inferiores a 10.000 de manera profiláctica. Si tiene 10.000 plaquetas, yo, aunque no sangre o sea mínimo, le tengo que poner plaquetas. O, si hay sangrado, con menos de 50.000. Si tiene 30, 40, 50, pero está sangrando, le tengo que poner plaquetas. Eso ya lo vimos en hemoterapia, una unidad de plaquetas cada 10 kilos de peso. Pero en las trombocitopenias inmunes, en la PTI, lo que tengo que iniciar fundamentalmente es un corticoide, un inmunosupresor, a dosis de 1 a 2 miligramos kilo día, solo transfundir plaquetas, como les expliqué antes, si hay hemorragia severa, cefalea o sangrado mucoso oral importante. ¿Por qué? Porque van a ser consumidas inmediatamente. Si no hay esto, pongo el corticoide y espero que suba. Y eso va seguramente a controlar la púrpura. En el caso del síndrome urémico hemolítico y PTT, como hay consumo plaquetario, es algo que estén muy bajas, no se transfunden plaquetas, porque voy a alimentar el consumo y el tratamiento es con plasmaféresis en el adulto. En el niño es otro tratamiento. Bueno, y eso es todo. Así que los dejo ahora con el doctor Ignacio Herrera, que les va a hablar de trombosis y algunas cosas que... ¿Y no vieron esa coagulopatía?